1848 marcó un doloroso capítulo para México al perder en ese año más de la mitad de su territorio luego de la feroz guerra sostenida con Estados Unidos. La incompetencia de su gobierno, las luchas intestinas y su falta de recursos bélicos y económicos lo hicieron sucumbir ante el ambicioso país de la frontera norte. Sin embargo, a 172 años de aquel suceso, el tiempo ha hecho justicia. Más de 37 millones de mexicanos se han apropiado en forma natural y pacífica no solo de los territorios que les fueron arrebatados, sino de mayores extensiones territoriales a lo largo y ancho de todo el país, lugar donde ahora muchos de ellos son ciudadanos. México perdió en 1848 poco más de 2.300.000 kilómetros cuadrados al firmarse en febrero de ese año el Tratado Guadalupe Hidalgo, luego de perder una cruenta guerra con Estados Unidos tras los afanes expansionistas que tuvo este país desde los años 30, con la posesión de tierras ajenas y la compra de extensas áreas territoriales. Los territorios que México tuvo que ceder al país vecino componen lo que hoy integran los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado y Arizona, además de algunas áreas de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Como podemos ver, no fue poca cosa. El anterior despojo se sumó a la pérdida de Texas que nuestro país había vivido en 1836, cuando colonos norteamericanos que tenían el permiso del gobierno mexicano para vivir ahí, declararon su independencia de México, combatiendo a las tropas federales que trataban de recuperar ese territorio. Esto marcó un doloroso trance para los habitantes de nuestra nación, quienes a lo largo de décadas han lamentado una y otra vez el saqueo injusto de sus tierras, al haberse quedado con menos de la mitad del territorio que tenían hasta ese año. Sin embargo, nunca imaginaron que con el tiempo se haría justicia y que las extensas áreas que una vez les fueron quitadas volverían a ser ocupadas por millones de mexicanos que hoy mismo disfrutan las bondades de ciudades que, irónicamente, fueron diseñadas por los propios estadounidenses. Nadie sabe para quién trabaja. De acuerdo a cifras estimadas, el número de mexicanos que actualmente viven en Estados Unidos sobrepasa los 37 millones de personas, poco más del 11% de su población total. Es decir, 1 de cada 10 habitantes es mexicano. De esta manera, Estados Unidos ha llegado a convertirse en el país con el mayor número de mexicanos después de México. Tan sencillo como esto. 208 países del mundo ni siquiera alcanzan a reunir el número de habitantes que los mexicanos residentes en la Unión Americana tienen por sí solos. Nunca se ha visto en la historia universal que un país al que le fue arrebatado parte de su territorio haya vuelto a ocuparlo con tan grande cantidad de gente y, lo que es más asombroso, de manera pacífica, natural e inexorable. Pero eso no es todo. Estamos hablando que de los millones de mexicanos que hoy ocupan una vasta parte de lo que era su país, un gran porcentaje de ellos ya está legalmente establecido. Son ciudadanos que hoy disfrutan todos sus derechos civiles, ya sea porque son hijos, nietos, bisnietos o hasta tataranietos de compatriotas establecidos allá desde hace muchos años, o bien son inmigrantes que recientemente han logrado legalizar su ciudadanía. Ciertamente, muchos connacionales aún batallan con su estatus migratorio, al no poseer la ciudadanía que les permita vivir tranquilos. Pero hay algo que es innegable. La inmensa mayoría de mexicanos que han vuelto a lo que era su tierra son parte del poderío transformador que cada día está impactando a Estados Unidos. Al contrario de lo dicho por detractores de la presencia mexicana, nuestros compatriotas son verdaderos protagonistas de la sociedad a la que se han sumado, contribuyendo a potencializar la economía de aquel país. Agricultores, obreros, personal técnico, maestros, científicos, médicos, políticos, deportistas, directores de cine, comerciantes, dueños de franquicias
y toda una extensa gama de oficios y profesiones de diversos niveles son las ocupaciones que hoy realizan los mexicanos, lo que ha fortalecido la economía de Norteamérica, desarrollo que definitivamente no podría experimentarse sin la valiosa aportación de los mexicanos. Nuestros compatriotas constituyen en estados como Utah, California, Nevada, Kansas, Texas, Nueva York y Chicago el nicho poblacional más joven, lo que los coloca no solamente como la fuerza laboral más poderosa, sino además como el sector de mayor consumo, convirtiéndolos así en factor clave del crecimiento económico de Estados Unidos. Para muestra un botón, tan solo en ciudades como Los Ángeles, California y Phoenix, Arizona, los mexicanos componen 1/3 de la población total. En Texas también es gigantesca la presencia de personas provenientes de México. Tan solo en San Antonio, la mitad de sus 2,5 millones de habitantes son mexicanos, superando con creces a los mismos anglosajones, quienes se sienten extraños en su propia patria. No se diga en Chicago, Illinois, donde a pesar de estar bastante alejados de la frontera sur, la ciudad ha vivido una gigantesca llegada de mexicanos, quienes componen la 1/5 parte de todos sus habitantes, lo que lo convierte en el sector poblacional más grande de esta metrópoli. Lo que son las cosas. Las grandes y majestuosas ciudades que construyeron los norteamericanos a lo largo de muchos años, con la mano de obra de miles y miles de mexicanos, hoy son habitadas por las nuevas generaciones de connacionales, que con sus esfuerzos no solamente están impulsando al país que ahora habitan, sino además le están dando una mejor calidad de vida a sus familias, tal como sus abuelos mexicanos lo hubieran deseado para su descendencia, convirtiéndose además en protagonistas de la sociedad de la que ahora forman parte. Por ello, lejos de continuar representando un trauma, el hecho de haber sido despojados de nuestros territorios, los mexicanos hemos de sentirnos contentos de que finalmente esas tierras han terminado por ser ocupadas por los descendientes de quienes sufrieron ese robo. Hoy sus hijos viven otra vez en esos territorios. Hoy sus hijos se benefician de las riquezas que estas tierras les están dando y que comparten generosos a sus familias en la República Mexicana. ¿Quién lo dijera? De los 100,000 mexicanos que en 1848 pasaron de la noche a la mañana a ser extranjeros en su propia tierra con el despojo del territorio nacional, hoy, felizmente, les vuelve a pertenecer a sus generaciones, cuyo número se ha multiplicado hasta 370 veces, llegando a convertirse hoy por hoy en el agente transformador más poderoso e influyente de los Estados Unidos.